Imagina por un momento que has encontrado una situación especial para hacer fotografías de larga exposición diurna. Sin embargo, el lente que has escogido para hacer las fotografías no te permite utilizar filtros. ¿Qué podrías hacer en este caso? Te voy a enseñar la técnica específica para lograr solucionar esto a nivel de software. Mi nombre es Pablo Jepsen y te invito a conocer mucho más viendo este video especialmente preparado para ti. Aquí estamos viendo las diferentes tomas fotográficas que vamos a incluir en este ejercicio. Son 6 fotografías, vemos el detalle, vemos el histograma de cada una de ellas y nos podemos dar cuenta como, a pesar de haber utilizado un tiempo de exposición más bien prolongado, esto no es suficiente para lograr el esperado efecto, el efecto de seda sobre el agua. Bueno, la idea es poder fusionar estas imágenes, poder trabajar y lograr el objetivo que se está buscando. Nos damos cuenta que fue utilizado 1 partido por 50, F11, el ISO fue ISO 100 y gracias a AstroPanel vamos a utilizar el modo de fusión, la mezcla para conseguir este efecto de una forma muy sencilla, ya que no pudimos utilizar filtros por un tema práctico durante las tomas originales. Entonces lo importante es buscar la alineación del trípode y también eliminar la aberración cromática. Después de eso basta con proceder a hacer esta fusión usando el modo de seda, Silk, y después de unos pocos segundos vamos a comenzar a obtener los resultados que se están buscando. Es algo simple, es algo fácil de obtener. Todo el peso del trabajo lo lleva el computador, el procesador y la memoria RAM que tengamos disponible. Mientras más mejor, pero tampoco hay que obsesionarse mucho con esto, porque valores muy elevados de memoria RAM no van a ser utilizados en ningún caso por nuestro computador. Entonces, desde 8 GB de RAM ya es suficiente para conseguir este resultado. Y solamente en unos 40 y algo segundos ya se obtuvieron los resultados. Nos damos cuenta, cuando ampliamos esto, de que el resultado es bastante interesante. Hemos logrado mantener todos los detalles de los elementos que estaban quietos. No ha ocurrido lo que suele ocurrir cuando hacemos HDR, de que se pierden detalles o aparecen cosas extrañas, y el efecto seda está bastante notorio, bastante visible en cada una de estas fotografías. Es un efecto sencillo, es un efecto fácil de conseguir y solamente en pocos segundos gracias a AstroPanel, un panel para poder trabajar fotografía astronómica y otras cosas que está disponible para utilizar como un complemento o plugin dentro de Photoshop. Y aquí estamos viendo la imagen final que está lista para ser exportada si quisiéramos, como cualquiera de los formatos disponibles en Photoshop y similares. Con un poco de trabajo en el computador es posible conseguir los mejores resultados. Una técnica alternativa que te permite solucionar situaciones muy específicas. Si te gustó, te invito a suscribirte a nuestro canal oficial de YouTube y nos veremos en un próximo video.